Continuando con la química orgánica de las macromoléculas, vamos a estudiar a continuación los lípidos. Pero antes de avanzar en el tema de los lípidos, veremos de qué se trata un tema que nos quedó pendiente, que son los azúcares reductores. ¿De qué se tratan los azúcares reductores? Bien, los monosacáridos que tienen la capacidad de reducir a otras sustancias se denominan azúcares reductores. Por ejemplo, utilizando el reactivo de Benedict, se puede conseguir que el aldehído, el grupo aldehído presente en el monosacárido, se oxide y por lo tanto el cobre del reactivo, el cobre más 2 del reactivo de Benedict, se reduzca de más 2 a cobre más 1, formando un precipitado rojo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando necesito analizar una muestra de algún alimento, alguna sustancia que contiene azúcares, debo conocer claramente si posee azúcares reductores o no. ¿Por qué? Porque existe un grupo de azúcares, por ejemplo la sacarosa, que no es un azúcar reductor. Sin embargo, es importante a la hora de analizarlo saber si está presente o no. Por lo tanto, deberé realizar la determinación de azúcares totales y de azúcares reductores presentes en una muestra para poder saber qué proporción de cada uno de estos azúcares está presente en la misma. Para poder realizar la determinación del azúcar total, normalmente lo que se requiere hacer es una hidrólisis que puede ser ácida en general, a partir de la cual se regenera el monosacárido y con este monosacárido ahí sí se puede hacer la determinación libremente. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos ahora sí son macromoléculas compuestas por carbono e hidrógeno y en pequeña proporción oxígeno. Son componentes de las células, solubles en general en solventes orgánicos no polares e insolubles en agua, o relativamente insolubles en agua. Tienen una consistencia más bien aceitosa. Las funciones de los lípidos son variadas, en algún punto son similares a la de los glúcidos, tienen una función de reserva de energía, una función estructural, una función reguladora, transportadora, biocatalizadora, función térmica, ¿sí? Y se los puede clasificar de diferentes maneras. Siempre, a la hora de clasificar un grupo, puede existir más de un criterio. En este caso, el criterio que vamos a tomar es, por un lado tenemos los ácidos grasos, por el otro lado los lípidos saponificables y por último los lípidos insaponificables. Dentro de los ácidos grasos, ¿qué vamos a tener? Ya hemos visto lo que es un ácido graso. Es un grupo alquílico y en uno de sus extremos posee un grupo carboxilo, esto es un carbono doble enlace oxígeno, un carbonilo y un oxidrilo. Normalmente los ácidos grasos referimos de 6 a 24 átomos de carbono, de manera tal que tengo una cadena carbonada relativamente larga y un grupo carboxilo. La parte azul aquí es una zona no polar y la parte roja aquí es una zona polar. Esto es lo que hace como la cadena carbonada, la zona no polar es la más larga. Esto es lo que hace que sea soluble en solventes orgánicos. Los más pequeños de los ácidos grasos serían con 1, 2, 3 átomos de carbono. Ahí vamos a tener el ácido fórmico, el acético y el propiónico, entre otros, que son considerados ácidos grasos volátiles. ¿Sí? De hecho, el fórmico y el acético son líquidos. Ahora bien, dijimos que estos ácidos grasos podían ser o bien saturados o bien
insaturados. ¿Cuál es la diferencia entre un saturado y un insaturado? Es la existencia de de al menos un doble enlace. ¿En qué cambia la presencia de ese doble enlace? Desde el punto de vista físico, la presencia de un doble enlace lo que va a hacer es que a la hora de ordenar, empacar en una fase líquida o sólida las moléculas, como si las estuviera ordenando en algún recipiente, cuando el ácido es un ácido que está insaturado, la separación entre las distintas moléculas como consecuencia de este doble enlace, la separación entre las moléculas es levemente mayor, es como que la empaquetadura que se consigue es menor. Y lo que hace es que los ácidos grasos insaturados, como por ejemplo el oleico, tenga una consistencia aceitosa, en tanto que un ácido graso saturado de igual número de átomos de carbono es sólido a temperatura ambiente. ¿Sí? Dentro de los ácidos grasos insaturados tenemos un grupo que conocemos bastante, que por lo menos desde el punto de vista alimenticio los hemos escuchado, los omega 3, los omega 6, los omega 9, en donde tenemos que el ácido graso del omega 9 es un ácido graso insaturado no esencial. Esto de no esencial tiene que ver con que un organismo es capaz de sintetizarlo a partir de la existencia de otros ácidos grasos como los omega 3 y los omega 6. En tanto que el omega 3 y el omega 6 son ácidos grasos poliinsaturados y además son esenciales dado que el organismo no está en condiciones, acá estamos hablando específicamente del organismo humano, no está en condiciones de sintetizarlos, no los puede fabricar. El omega 3 está presente en semillas, el omega 6 presentes en carnes rojas y aves, y su consumo debe regularse por problemas de inflamación y artritis. ¿Qué significa esto del 3, del 6, del 9? ¿Por qué esa denominación? Estos números 3, 6, 9 hacen referencia al átomo de carbono en donde aparece el primer doble enlace. Es decir, un omega 3 significa que el primer doble enlace aparece en el tercer carbono. Estamos hablando que tanto el omega 3 como el omega 6 tienen más de un doble enlace. El omega 9 tiene solamente un doble enlace y está en la posición en el carbono 9. ¿Sí? Dentro de la clasificación de los saponificables teníamos también los glicéridos. ¿Qué son los glicéridos? Son los ésteres de la glicerina. ¿Qué puedo tener? Puedo tener un monoglicérido, un diglicérido, un triglicérido. Químicamente podemos decir que un glicérido se forma por la reacción entre un ácido orgánico y el glicerol, que es el propanotriol, es un alcohol. Podríamos decir que es un producto de la deshidratación entre un ácido y un alcohol, o simplemente atenernos específicamente a la fórmula y ver que tengo sobre la estructura del glicerol, en lugar del oxidrilo que existía originalmente del alcohol, viene un radical de un grupo ácido que se acopla al glicerol a través de un átomo de oxígeno. Es un triglicérido porque tengo 3 ácidos grasos que han ocupado cada uno de los lugares que estaban ocupados por el alcohol. ¿Sí? Se los denomina grasas neutras, son líquidas a temperatura ambiente, también se les denomina aceites, pueden ser mono, di o triglicéridos,
son saponificables. Ya vamos a ver en qué consiste esta característica de ser saponificables. Están en la grasa corporal, en alimentos, los produce el hígado y hay una enzima pancreática que es la lipasa, que es encargada de realizar un proceso de hidrólisis y es además una forma de almacenar energía. Cuando aparece en exceso de glúcidos en la sangre, el hígado se va a encargar de fijarlo como un glúcido, sintetizarlo, convertirlo en un glicérido. Luego tenemos las ceras. Las ceras son ésteres formados a partir de un alcohol y un ácido graso de cadena larga. Aquí tenemos que, como las ceras que conocemos, son sólidos, como por ejemplo la cera de abejas, la cera que le da un brillo a una manzana, la cera que hay en la pluma de las aves para evitar que se mojen, ¿sí? Un ejemplo que tenemos aquí, el palmitato de glicerilo, que si nos fijamos tenemos 30, 44, 45, 46 átomos de carbono, sería el cerido este. Luego tenemos dentro de esta clasificación que habíamos elegido, los complejos. Dentro de los lípidos complejos tenemos fosfoglicéridos, fosfoesfingolípidos, glucoesfingolípidos, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Una macromolécula un poquito más complicada, en donde el fosfo hace referencia al grupo fosfato. Por ejemplo, acá tenemos fósforo oxígeno 4, grupo fosfato. Esfingo hace referencia a un aminoalcohol insaturado, que en este caso no lo tenemos, ya lo vamos a ver en otro dibujo más adelante. Y el glucoesfingolípidos, el gluco hace referencia a la glucosa, a la presencia de un monosacárido. Básicamente en todos estos complejos la estructura es la siguiente. Tengo en una zona una cadena larga formada por un ácido graso. Esa cadena es fundamentalmente una cadena no polar, liposoluble, soluble en aceite, soluble en grasa. Luego tengo el glicerol o algún puente entre medio y a continuación una zona de la molécula que es totalmente polar, con cargas eléctricas, con posibilidades de que en esa zona se produzca el acercamiento y la disolución en medios acuosos. Es decir, tenemos una zona hidrófila y una zona hidrófoba y una zona hidrófila, ¿sí? O una se lleva mal con el agua, le tiene fobia al agua, y una se lleva bien con el agua, hidrófila, ¿sí? Los fosfolípidos están presentes en todas las células, son, como dijimos, lípidos complejos, forman parte de la membrana celular, de la membrana plasmática. Tienen extremos de la molécula con características diferentes, una hidrofóbica y una hidrofílica, y este tipo de moléculas se denominan moléculas anfipáticas, es decir, con distintas características. Estas distintas características permiten la creación de una bicapa lipídica en donde se reordena de modo tal que la zona polar de la molécula apunte hacia donde está el agua y la zona no polar se asocie o se aproxime a otra zona no polar de la segunda capa de lípidos. Esto
¿Para qué sirve este tipo de bicapa lipídica? Y permite la existencia de vesículas, así de bolsitas, que pueden transportar ya sea sustancias hidrosolubles y en su caso también liposolubles. Solo para ver cómo se sigue complicando la química, los fosfingolípidos. Aquí vemos una zona polar acá, el fosfato con la zona polar acá, el nitrógeno que habíamos hecho recién referencia acá en forma de una amida, y por el otro lado la cadena larga no polar. Y aquí tenemos exactamente lo mismo con una ceramida. Bien, con esto entonces, sin antes ver lo que sería un glucoesfingolípido, de nuevo la complicación aumenta, tengo un monosacárido, tengo el nitrógeno con una zona polar, la del nitrógeno, y por último tengo una zona no polar dada por la cabeza, por la cola de la cadena carbonada esta, de en este caso 12, 13, 14, 15 átomos de carbono, ¿sí? Los lípidos asociados después, solo para nombrarlos, tenemos los esteroides y los terpenos. Entre ellos tenemos sales biliares, colesterol, hormonas, vitamina D, vitamina A, caroteno, que sería la vitamina E. ¿Sí? Habíamos dicho, ahora sí para terminar, que dentro de la clasificación tenía algunos lípidos saponificables y otros no saponificables. Un lípido es saponificable cuando es capaz de reaccionar con soda cáustica o hidróxido de sodio o potasa cáustica, hidróxido de potasio, para formar un jabón. Saponificable significa que se puede convertir en jabón. Entonces en este caso voy a formar un jabón, es una sal de sodio. Este será, no sé, palmitato de sodio, por ejemplo, más el glicerol, es decir, se ha roto la molécula del ácido, dejando por un lado la molécula del glicerol, la glicerina o glicerol por un lado, y por el otro lado tres sales de ácidos grasos, que son las moléculas de jabón. Ahora sí, entonces con esto damos por terminado el tema, quedándonos solamente un tema para terminar.